con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Con. Don Ernesto, tus pronósticos económicos los escuchamos con mucha atención. Bien. De acuerdo a la mitología y la astrología chinas, el próximo año es el año del dragón madera. Arrancará el 10 de febrero. Y en ese horóscopo, en ese calendario, con este dragón madera, se supone que el año que entra va a ser un año con grandes transformaciones y pues también repleto de oportunidades, por lo tanto, y de sorpresas. Bueno, pues eso dicen los chinos en sus horóscopos. Y bueno, pues esto lo decimos y cada año hacemos lo mismo, hacemos referencia al horóscopo chino por dar a entender que pues también los pronósticos económicos son igual de válidos que los horóscopos, aunque usemos la econometría y técnicas muy sofisticadas. Sí. Un pronóstico porque al final generas escenarios a los cuales le vas poniendo supuestos y esos supuestos son subjetivos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver esta semana, este lunes, los 10 principales pronósticos para la economía global y en las siguientes semanas veremos economía de México, los cisnes negros, los cisnes blancos para el 2024. Bueno, pues lo que estamos viendo para este año es un crecimiento de la economía global del 2.7%. Es una ligera desaceleración en relación a un crecimiento del 3% que probablemente se dé en este 2023. O sea, 2.7 contra 3% es una ligera desaceleración. Segundo pronóstico es el de la inflación. Pensamos que la inflación va a seguir descendiendo muy gradualmente, pero que la inflación global subyacente va a alcanzar un nivel de 2.6%, es decir, todavía van a persistir presiones inflacionarias tanto del lado de la oferta como de la demanda. Y esto a su vez tiene una serie de implicaciones, ¿no? Como veremos más adelante con lo que estamos estimando con la política monetaria. Tercer pronóstico, el de la economía de Estados Unidos. Estamos viendo un crecimiento del 2.2% frente a un crecimiento del 2.5% en este año. Es decir, no estamos viendo una recesión para Estados Unidos, sino una también muy ligera desaceleración. Y la principal razón de no estar esperando una recesión, a pesar de la política monetaria tan restrictiva, y todavía ver un crecimiento del 2.2%, es porque hay y ya lo hemos comentado aquí varias veces, hay una política fiscal electorera del presidente Biden, súper expansiva, es decir, Biden está agarrando la economía a billetazos para tratar de lograr la reelección, y esto hace que la economía crezca artificialmente, pero también genera las presiones inflacionarias a las que hemos hecho referencia. Cuarto pronóstico para la economía de la zona del euro. Pensamos que se mantendrá todavía en una zona de cuasi recesión. Prevemos que Alemania, que es la que sí está en recesión por la guerra de Rusia contra Ucrania, salga de esta recesión, pero con un crecimiento muy bajo, y que Francia tenga un crecimiento del 1.2%, por lo cual la región del euro podría estar creciendo al 1% respecto del 0.6% del 23. Para la economía de China estamos previendo un crecimiento del 4.7%, que también implica una desaceleración en relación al 5.4% que se prevé para este año. La combinación de los fuertes problemas inmobiliarios, las restricciones crecientes del comercio con Estados Unidos y, por lo tanto, la menor inversión, el menor flujo de inversión hacia allá, más bien hay una salida más que una entrada, darán como resultado esa desaceleración de la actividad productiva en China, lo cual le pega a toda la región y a todo el mundo. En el caso de Japón, por ejemplo, que es parte de esa región, prevemos también un crecimiento menor, 1.6% para el año entrante, contra un 2% que está creciendo este año, precisamente por la desaceleración que tendrá la economía de China y los problemas propios que tiene
la economía japonesa con un exceso de deuda sobre PIB, que es cerca del 260% de deuda gubernamental sobre PIB. Para la economía de la India, que es la economía más dinámica de los últimos años, estimamos un crecimiento del 4.9% el año entrante, contra un 7% de crecimiento que está creciendo este año. Para la región de Latinoamérica estamos previendo un crecimiento del 1,5% contra un 2.1% este año, también desaceleración. En particular vemos desaceleración más importante en Brasil, pero vemos una aceleración en Argentina con la llegada del presidente Milei y la apertura de la economía a la economía de mercado, ¿no? En cuanto a la política monetaria global, prevemos que la Reserva Federal pudiera subir su tasa de interés todavía al 5,75, incluso hasta el 6, pero dejar quieta la tasa de interés a lo largo de todo el año por la persistencia de las presiones inflacionarias. Solo quizás hasta finales del año podría empezar a haber una primera decisión de reducción en la tasa de interés por parte de la Fed. En cuanto a la política monetaria de la zona del euro, vemos que todavía le falta también por incrementar su tasa de interés, a lo mejor una vez más, y dejarla quieta también a lo largo de todo el año por la persistencia de las presiones inflacionarias. Por último, por lo que respecta a los mercados financieros en general, lo que vemos es que el dólar va a mantener su fortaleza en la primera mitad del año, igual que los mercados accionarios y los mercados de bonos, pero hacia la segunda mitad del año, sobre todo hacia el final del año entrante, creemos que el dólar va a tender a debilitarse contra la mayoría de las monedas y que los mercados accionarios, los mercados de bonos también tenderán a debilitarse, anticipando que en el 2025 se tendrá que hacer un ajuste fiscal para corregir el exceso de déficit fiscal que trae Estados Unidos con las Bidenomics. Esos serían los principales pronósticos para la economía mundial. Eduardo. Ernesto, muchas gracias, ya iremos viendo. Oye, te quiero hacer rápido una pregunta rápida. Perdón, la pregunta es muy majadera porque me imagino que se necesita mucho tiempo para llegar a una relativa precisión. ¿Se tiene una idea de cuánto habrá invertido el gobierno estadounidense entre política fiscal y política monetaria del 2020-2021? ¿Qué es lo que ha ocasionado esta generación de dinámica económica que no acaba de entrar en recesión jamás? ¿Alguna idea de cuánto? Con la pandemia, sí, con la pandemia se crearon 8 billones de dólares para una economía que vale 24. Y fue en unos cuantos meses, o sea, fue una creación de dinero, de dólares impresionante. Se ha estado reduciendo esa cantidad en aproximadamente, porque ahora estamos del lado opuesto, ¿no? En la política monetaria restrictiva. Aproximadamente unos 2 billones han retirado de la circulación de estos 8 que se inyectaron en la economía durante la pandemia. Hablaremos de trillones americanos, ¿no? De dólares americanos. Trillones americanos son miles de... Bueno, son millones. Y esa es la política monetaria. Monetaria. Faltaría la fiscal, que es muy difícil llegar a esas cifras, ¿no? No, también se tiene idea, ahorita no la tengo en mente, pero también hubo un gasto fiscal brutal. No se deberían de sumar, la verdad, porque en parte la política monetaria tuvo que crecer tanto por la expansión fiscal que se dio. O sea, si no, ¿cómo gastas? ¿No? Sí, claro, ok. Bueno. No, pero lo que sí se incrementó es la deuda. Y como porcentaje del PIB, pues Estados Unidos ya anda por ahí de alrededor del 130% del PIB. Qué barbaridad. Bueno. Deuda sobre PIB. Dios, te mando un fuerte abrazo como siempre de este equipo de trabajo. Muchas gracias. Igualmente, excelente semana para todos. Igualmente, gracias. Cuídate, gracias.